Bueno, la clase anterior hablamos acerca de cómo se llama, de la conquista, ¿ya? Ya habíamos planteado que habían varias etapas de la conquista, entre ellas la última era la etapa que dejamos pendiente para la clase de hoy. Las etapas anteriores tenían que ver con, ¿cómo se llama? El tema de la etapa ofensiva, que es cuando la guerra ofensiva, que es cuando los conquistadores de España avanzan hacia el sur, ¿ya? Y en ese avance encuentran un gran nivel de resistencia por parte mapuche y en determinado momento, a partir del año 1598, con lo que se conoce como el desastre de Curalaba, ¿ya? Lo que ocurre es que se decide crear un ejército permanente y profesional en Chile, ¿ya? A partir de esto, hay un avance progresivo en la frontera hasta que finalmente se decide probar otra estrategia. Y esa otra estrategia consistió en una guerra defensiva, en la cual los sacerdotes tenían que, por un lado, los sacerdotes avanzaban en el territorio indígena, ya con el objetivo de pacificarlos, de integrarlos al cristianismo, y por otro lado, se establecía una línea de fuertes que permitía defender hasta donde habían llegado los españoles, que ahora ya llevan un tiempo en Chile, así que era gente que había nacido en Chile, pero que efectivamente tenían, ¿cómo se llama?, una identidad española. Y quedamos pendientes respecto al tema final, que era la última etapa, que eran los parlamentos, ¿ya? Ahora, la última etapa de la Guerra Fría se caracterizó por un periodo de convivencia de la Guerra Fría, de la guerra entre indígenas y españoles, se caracterizó por una convivencia permanente en la frontera. ¿Qué quiere decir esta permanente convivencia? Quiere decir que a pesar de que formalmente había una guerra y que se seguían dando situaciones como que habían malocas, es decir, que los indígenas atacaban a los españoles, había rapto de mujeres por parte de los españoles, o por parte de los indígenas hacia los españoles, y había rapto de indígenas para venderlos como esclavos por parte de los españoles. De todas formas, en la frontera se generó una convivencia. Y esa convivencia se basó fundamentalmente en el comercio, puesto que los españoles tenían cosas que los indígenas no tenían y los indígenas tenían también cosas que los españoles no tenían. Así que, a pesar de que formalmente estaban en guerra, ¿ya?, había una convivencia basada en el comercio, ¿ya? Por lo tanto, lo que fue ocurriendo es que los periodos de agresión fueron disminuyendo. El nivel de beligerancia, es decir, el nivel de violencia de esta guerra, fue perdiendo intensidad. Y cada cierto tiempo había parlamentos, que eran reuniones en donde representantes de los mapuches y representantes de la gente del Chile español de esa época se reunían y hacían intercambios. Y estos intercambios eran intercambios de prisioneros, intercambios de comercio, intercambios de armas. De esta forma, cada cierto tiempo van a haber parlamentos, ¿ya? Y esta es la última etapa de la Guerra de Arauco, y básicamente en ese contexto va a ser la etapa más larga, ¿ya? Va a ser la que va a durar más tiempo. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Chiquillos? Ninguna. Una. Ya, perfecto. Miren, me atrasé un poco porque algo le pasó al computador y no encendía, pero ya creo que lo he conseguido encender. Se estaba como actualizando y voy a cerrar esta sesión, o sea, me voy a meter en el computador ahora para compartirles pantalla desde ahí para ver lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ya? Esperen un momentito. En algún momento va a sonar doble.
¿Ya? Sí, sí, ya pude entrar. ¿Está el tío Ariel por ahí? No. Ya, ya. Ujú. Ahí ya no se debería escuchar doble, perfecto. Ya. Entonces, les voy a compartir un video cortito. Que va a resumir lo que nosotros hemos hablado durante las dos clases. Recuerden que la clase anterior quedó pendiente el tema de esta etapa y tendríamos que haber visto este video al final de la otra clase. Entonces lo voy a compartir pantalla. Ahí sí. Vamos a ver este video. Etapas de la Guerra de Arauco. La Guerra de Arauco es dividida por los historiadores en tres etapas, según las estrategias utilizadas por los españoles para dominar a los mapuches. La primera etapa es la conocida como la de la Guerra Ofensiva, que va desde el año 1601 hasta 1612. Su principal gestor fue Alonso de Rivera, un soldado español que fue designado gobernador de Chile por el rey Felipe III. Él organizó el primer ejército regular que tuvo el país, reemplazando a la hueste formada por los encomenderos. La formación de este ejército tenía por objetivo mantener un grupo armado y profesional en forma permanente en la zona de la frontera. La táctica que él planteaba era ir ocupando lentamente el territorio mapuche, asegurando de que la retaguardia quedara absolutamente dominada por los españoles. Para el funcionamiento de este ejército se creó el Real Situado, que consistía en el dinero enviado por la corona española para financiar los sueldos y los materiales que necesitaban los soldados. Junto a esta medida, se obtuvo también en 1604 la legalización de la esclavitud de los indígenas que se sublevaran, como una medida ejemplificadora para aquellos indígenas que siguieran resistiéndose. El resultado de esta nueva estrategia no fue satisfactorio, ya que no se logró someter a los naturales y ni siquiera fue posible que el ejército ingresara en el territorio mapuche.
Las consecuencias de la estrategia ofensiva fueron más bien negativas, pues la violencia aumentó en ambos bandos. Los españoles entraban permanentemente en el territorio mapuche en busca de esclavos, y por su parte los indígenas atacaban los puestos fronterizos para obtener metales y otros botines de guerra. Con la esclavitud indígena y la creación del real situado, la guerra se había transformado en un buen negocio. La segunda etapa es la conocida como la Guerra Defensiva, que va desde los años 1612 hasta 1625. Fue impulsada por el jesuita Luis de Valdivia, el que tenía como objetivo someter a los indígenas a través de la persuasión y las tácticas no violentas. Siguiendo los planteamientos de Bartolomé de las Casas, el padre Luis de Valdivia planteaba que era ilegal hacer la guerra a los indígenas para dominarlos políticamente e introducirlos en la iglesia. Él planteaba que solo por consentimiento voluntario podían someterse a la soberanía española y por la libre voluntad podrían recibir el bautismo. Las medidas que planteaba el padre Luis de Valdivia eran mantener la línea fronteriza del río Biobío y solo podían cruzar la frontera sacerdotes que estuvieran en una labor misional. El ejército solo debía cumplir una tarea defensiva, es decir, solo debía defender si es que los indígenas atacaban, pero no atacar ellos. El asesinato de los primeros misioneros que cruzaron la frontera, la continuación de los ataques españoles en busca de esclavos y el apego de los mapuches a sus tradiciones hicieron fracasar rápidamente este intento. La tercera etapa de la Guerra de Arauco es la que se denomina la de la vida fronteriza. Esta última etapa se desarrolló a partir de la mitad del siglo XVII y es uno de los periodos de mayor complejidad, porque, a diferencia de las etapas que vimos anteriormente, no fue planificada directamente por ninguno de los bandos. A partir de 1655, los enfrentamientos bélicos entre españoles y mapuches comenzaron a disminuir. A ello hay que sumarle que una real cédula puso fin a la esclavitud indígena al terminar el siglo XVII. Por otra parte, las autoridades españolas comenzaron a utilizar un sistema para pactar las paces con los mapuches dominado parlamento, que consistía en una reunión entre el gobernador y los caciques en los que se planteaban las condiciones para establecer la paz. Con el correr del siglo XVIII, el apaciguamiento de los bandos se hizo evidente, comenzando a aumentar la influencia de las misiones jesuitas en el territorio mapuche. Así, se empezó a desarrollar también una compleja red de relaciones entre el mundo mapuche y el mundo hispano, criollo y mestizo al norte del río Biobío, basado en el intercambio comercial, étnico y cultural, dando origen así al fenómeno denominado vida fronteriza. Ya. Entonces, lo que habla acá la colega, que también es profesora de historia, obviamente, es un resumen de lo que hemos visto durante toda la clase anterior y la última etapa de la Guerra de Arauco que hemos visto muy someramente ahora. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el trabajo? Lo que vamos a hacer es un mapa conceptual. ¿Ya? Para eso, yo les voy a compartir pantalla nuevamente de un PowerPoint. ¿Ustedes saben lo que es PowerPoint? Sí. Ya, perfecto. Por si acá, profe, está el nombre de mi hijo y yo soy Alejandra Campillay, donde dice Maximiliano, Ya, no hay problema. para que sepa. ¿Quién está escuchando hip hop? No había problema. Ya vas a ver, no.
Ahí abrió. Microsoft PowerPoint. Entonces, ¿ven el documento de PowerPoint o no? Sí. Ya. Lo que vamos a hacer ahora es construir un PowerPoint que resuma las etapas de la conquista española, y esto nos va a dejar en buen pie para terminar la parte de la conquista y meternos en la sociedad colonial a partir de la próxima clase. Entonces, a mí, por ejemplo, no me gustan los fondos en blanco, entonces yo voy, botón izquierdo, botón derecho y cambio el fondo por un color diferente, cualquiera. Vamos a ocupar azul, ¿ya? Cerrar. Vamos a eliminar esto de acá, vamos a eliminar esto. De acuerdo a lo que hemos hablado en las dos clases, ¿cuántas etapas ha tenido la conquista española en Chile? 3. 3, ¿cierto? Que sería la guerra ofensiva, la guerra defensiva y la vida fronteriza o etapa de los parlamentos. Pero también planteamos que había una etapa anterior, que fue el proceso en que llegaron los primeros españoles y dominaron y consiguieron conquistar este territorio hasta al menos la frontera del río Biobío, ¿ya? A esa primera etapa nosotros la vamos a llamar etapa de la hueste indiana, ¿ya? O la hueste, ¿ya? Y para eso vamos a ir a insertar, ¿ya? Vamos a buscar un Smart Art, vamos a buscar un tipo de gráfico de organizador de información que nos sirva, ¿ya? Este sería como el más simple que yo creo que podríamos ocupar. O este de acá. No, este de aquí. Para que tenga imagen. ¿Ya? Entonces, tenemos nuestra primera etapa y esta la voy a ir haciendo yo para que ustedes vayan recordando. Pero después vamos a ir participando el resto. Entonces, este le voy a poner etapa 1. Conquista inicial. Profe, una pregunta, ¿nosotros también tenemos que hacer eso en el cuaderno? Mira. La idea es que sí. Yo les voy a enviar esto a el WhatsApp del grupo y va a tener una actividad que hay que llenar al final, ¿ya? La pueden contestar en su cuaderno con este mismo tipo de documento. Ah. Etapa 1, conquista inicial, oeste indiana. ¿Ya? Entonces, yo acá lo que hago es anotar las cosas más importantes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos en la clase pasada que en una primera etapa o etapa inicial, ¿qué es lo que había? Había una hueste, ¿ya? Entonces, el esfuerzo de la conquista española estaba en manos de una, paréntesis, hueste. ¿Cachai? Y esta hueste, ¿qué era? Es hueste, que es un ejército conformado por los mismos vecinos de las ciudades, ¿ya? Es decir, la hueste indiana era un ejército no profesional, era la misma gente que vivía en Chile que se armaba para participar de esta hueste, ¿ya? Voy a agrandar esto para que... No, ese no. De aquí.
No. Ahí sí. Ahí tengamos más espacio. Entonces, en esta primera etapa, el esfuerzo de la conquista española estaba en manos de una hueste que es un ejército conformado por los mismos españoles. Y esto sería el lado de los españoles, ¿cierto? Desde el punto de vista de los mapuche, podemos decir que estos ofrecieron una tenaz resistencia y rápidamente se adaptaron a las tácticas y tecnologías de los españoles. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los mapuche inicialmente no les fue bien durante el proceso de conquista, pero con el paso del tiempo, rápidamente los mapuches van a adoptar algunas estrategias de los españoles y algunas tecnologías de los españoles. ¿Tecnologías como cuáles? Por ejemplo, el uso del caballo, ¿ya? O de ciertas herramientas como los fuertes, o de también estrategias de formación militar, ¿ya? Cuando digo formación militar me refiero a dos cosas. Por una parte, mapuches que entrenaban para la guerra, propiamente tal, y por otra, que se formaban en el campo de batalla de acuerdo a una determinada estrategia, ¿ya? Entonces esta sería la etapa 1, ¿ya? Voy a buscar en internet alguna imagen, y la persona principal de esta etapa serían Pedro Valdivia, sin lugar a dudas, ¿ya? Y desde el punto de vista de los mapuches, el estratega de la defensa sería Lautaro. Entonces vamos a buscar una foto de Lautaro, una imagen de Lautaro. Que tiene como, hay algunas pinturas que muestran una idealización, sobre todo una de Sobercasot, creo. Aquí la encuentro, lo voy a copiar. Imagen, y la voy a pegar en el PowerPoint acá. Entonces, está muy grande esta. Voy a buscar entonces una de Pedro Valdivia, algo más pequeño. Ya. Control Z, Control Z. Espera un poquito. Ahí sí. Ya. Entonces tenemos nuestra etapa conquista inicial o hueste indiana. Tendríamos que ponerle también la fecha, que sería desde 1547 a 1612. Y esta sería la primera etapa del proceso de conquista, ¿ya? Ahora, de acuerdo a lo que hablamos la
le va a poner mejor etapa 0 para que no se confundan, etapa 0. De acuerdo a lo que hablamos la clase pasada, lo que vimos ahora en el video resumen, y lo que hemos hablado este poco tiempo. ¿Cuál sería la etapa 1? ¿Cómo se llamaría? Guerra ofensiva. Muy bien, ¿ya? La guerra ofensiva, ¿ya? ¿Qué características tuvo la guerra ofensiva? Fue de 1601 a 1602. De 1612 a 1702, si no me equivoco. Paréntesis, 1612. De ahí le cambio el número si es que me equivoco. Si es que no me equivoco. ¿Ya? Entonces, etapa 1 sería la guerra ofensiva. ¿Ya? ¿Qué características tenía 1652? Creo que estoy... Es que el video que mostró salía a esa fecha. 1602, 1601 a 1600. 1601 a En 1612. 1612. A 1612 salió. Ya. Ahora, recuerden que lo que ocurrió fue que en el año 1598, el gobernador de entonces fue asesinado por los mapuches en lo que se conoce como para los españoles el desastre de Curalaba, pero que para los mapuches es la gran victoria de Curalaba, ¿cierto? Eso origina decir, no, ya no podemos seguir como antes, con la hueste indiana en que los vecinos son los que se tienen que armar para ir a la guerra. Por lo tanto, tenemos que tener un ejército profesional. Entonces, ¿qué tendríamos que poner acá abajo? ¿Qué habría que señalar en esta parte? Yo lo que tendría que poner es, primero, españoles, y segundo acá, mapuches, obviamente. Ya, ¿qué pasaba con los españoles en esta parte? Lo Tenían primero que ir sería, ocupando el territorio mapuche. claro, ¿ya? Los españoles continúan su avance en el territorio mapuche. ¿Ya? ¿La estrategia cuál fue? ¿Qué hacían? Consistía en asegurar la retaguardia, es decir, que lo conquistado no se le pudiera sacar, ¿ya? Asegurar la retaguardia, fundar, recuperar las ciudades perdidas al sur del Biobío, mediante un ejército. ¿Cómo era este ejército? Regular. Un Regular. ejército regular o profesional, ¿cierto? Muy bien. Mediante un ejército regular. ¿Y con qué se pagaba ese ejército? Con un nuevo impuesto que ellos mismos impusieron. ¿Y se llamaba cómo ese impuesto? Oh, se me olvidó dónde lo tenía apuntado. Pagado con un impuesto llamado real situado. ¿Ya? ¿Qué pasaba con los mapuches durante este tiempo? ¿Qué creen que pasó? Dijimos que los mapuches se concentraron en defender sus territorios y no avanzaron
más al norte del río Biobío, es decir, se estableció una frontera, ¿ya? De aquí, ¿cómo se llamaba según el video el personaje principal de esta etapa? Alonso Rivera. Alonso Rivera. Entonces lo que voy a hacer es buscar una imagen de Alonso Rivera. Copiar una imagen chiquitita para que nos hagamos una idea de quién es. Ya. La corto de acá y la pego acá. Etapa 1, ¿cierto? Y luego tengo la etapa 2. ¿Cómo se llama esta etapa? Guerra defensiva. Guerra defensiva, muy bien. ¿Entre qué años sería? 1612 a 1625. 1612 a 1625. ¿Cuál fue la estrategia esta vez? ¿Qué hicieron los españoles? Le voy a poner acá españoles. ¿Qué habíamos dicho que hicieron los españoles? Querían hacerlo tipo, o sea, meterlo en su religión, obligado. Muy bien. Excelente, Osvaldo. ¿Ya? Entonces, la estrategia, primero le voy a poner, ante el fracaso de las campañas militares. ¿Qué pasó? Ah, no. Calmado, que algo está fallando este computador. No, se va a cerrar. Fue lo que mismo me pasó un poquito antes de entrar a clase. Ok, espera. Vamos a ver qué ocurre acá. Miren, perdimos toda una etapa. Ya voy a volver a compartir. Por lo menos no se me apagó el computador. Ya. Share screen. De nuevo, voy a cortar este. Cortar. Pegar. Vamos a ir rápido. Después voy a volver a copiar el del ejemplo 2 para ir avanzando y no perder tiempo. Entonces, etapa 2. Dijimos guerra defensiva y que había sido entre 1612 y 1625. ¿Ya? Habíamos puesto acá españoles y habíamos planteado que luego del fracaso de la estrategia ofensiva, se buscó otra fórmula. Y esta fórmula tenía dos ideas principales, ¿ya? Desde un punto de vista militar, el ejército se dedicó a defender
lo que ya tenía y desde un punto de vista cultural se hicieron esfuerzos por cristianizar al pueblo mapuche mediante ¿cómo se llama? La actividad evangelizadora de sacerdotes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? Que por una parte el ejército, desde un punto, por una parte el ejército se concentró en defender lo que ya tenía, ¿ya? Y por otra parte, se encomendó a los sacerdotes que ellos lo que hicieran era avanzar en el territorio mapuche con el objetivo de hacerlos cristianos. Y de esta forma, al cristianizarse, al ser evangelizados, al adquirir, como dicen por ahí, la palabra de Dios, tuvieran menos diferencias culturales con los españoles y de esta forma no hubiese un conflicto tan grave, ¿ya? Desde el punto de vista de los mapuches, la respuesta no fue del todo buena. ¿Por qué? ¿Por qué no fue del todo buena esta respuesta desde el punto de vista de los mapuches? ¿Quién me puede decir? Porque ellos no iban a querer aceptar esa religión. Claro, porque no era Eran la espíritus religión libres. de ellos. Entonces, difícilmente, de buena primera, si te dicen, esta es tu nueva religión, lo vais a aceptar. Va a haber algunos que se van a convertir al cristianismo y otros que no, ¿ya? Y por lo tanto, en realidad, los evangelizadores cristianos consiguieron que de una u otra forma parte de la religión cristiana fuera aceptada por los mapuches, pero en el fondo lo que ocurrió fue que la mezclaron con sus creencias. Eso dura hasta el día de hoy. Esos procesos se llaman sincréticos, ¿ya? Entonces, efectivamente, no hubo una pacificación de la Araucanía mediante el Evangelio. No ocurrió, ¿ya? Déjenme ver qué onda acá porque está muy malo. El PC no me está respondiendo. Entonces dijimos acá, antes etapa 1, y esta era guerra ofensiva, y le pusimos paréntesis 1602 a 1612. Españoles y mapuche. Voy a duplicar esta diapositiva. ¿Ya? Y voy a tomar esta, la voy a copiar. Y la voy a cortar. Un momento. Ya. Están fallando los comandos. Ya. Entonces, voy a hacer las otras dos etapas acá en el otro PowerPoint para que quede más ordenado. En la otra diapositiva.
sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. Entonces, desde el punto de vista del pueblo mapuche, mediante la actividad evangelizadora de los sacerdotes, se intentó cristianizarlos, pero esto no se consiguió del todo. Se creó un sincretismo, que es esta idea de mezclar las religiones, e incluso algunos sacerdotes españoles fueron asesinados. ¿Cómo se llamaba? ¿Recuerdan cómo se llamaba el sacerdote más importante de este tiempo que vimos en la clase pasada? Luis de Valdivia. Luis de Valdivia. Entonces lo que vamos a hacer es buscar una imagen de Luis de Valdivia, ¿ya? Para pegarla acá. Hay como dibujos nomás de Luis de Valdivia, no se sabe muy bien cómo era. Hay representaciones. Nadie le hizo nunca un retrato propiamente tal. Ahora sí lo cortamos acá. Y ahí tenemos como una aproximación a lo que era Luis de Valdivia. Y voy a modificar este para que quede bien. Etapa 0 y etapa 2 que quedó en la otra diapositiva. Y por último tenemos nuestra etapa 3, ¿cierto? ¿Cómo se llamaría esta etapa 3? Vida fronteriza. Etapa 3, vida fronteriza o parlamentos. Y el periodo de tiempo va a ser desde 1612, y aquí hay una polémica, chiquillos. ¿Por qué? Porque en realidad uno podría pensar que los parlamentos van a durar hasta el año en que Chile se independiza. Pero la verdad es que cuando Chile se independiza de España, los mapuches siguieron siendo independientes de Chile. Es decir, toda la Araucanía no se incorporó a Chile con la independencia de España, sino que ocurrió después. Por lo tanto, la etapa de los parlamentos es hasta después de la independencia de Chile, hasta el año 1850 aproximadamente. A partir de 1850, y después, sobre todo durante el gobierno de Manuel Bulnes, de 1851 a 1961, lo que va a ocurrir es que, de 1841 a 1851, a partir de ahí se va a hacer un esfuerzo de pacificación de la Araucanía, que fue en realidad que el ejército de Chile, Chile ya independiente, entró a dominar al pueblo mapuche. Por lo tanto, esta etapa va a durar desde 1625 a 1850 aproximadamente, más de 100 años. Y esto nos va a dar una idea de que incluso el pueblo mapuche se resistió a la conquista hasta después de la independencia nacional, ¿ya? La lucha de los mapuches continuó tiempo después, ¿ya? Control Z ahí, y esto sería ahí y acá, ahí sí. ¿Ya? Entonces,
españoles y mapuches. Ya. ¿Cuál va a ser la actividad, chiquillos? Vamos a aprovechar que justo se me echó a perder el programa y me borró la etapa 1 y la etapa 3, y lo que ustedes tienen que hacer es simplemente llenar la etapa 3 y la etapa 1. Si yo veo acá la presentación, la etapa 0, que sería la conquista inicial o West Indiana, ya la resolvimos. Y tenemos también resuelta la etapa 3, o sea, la etapa 2 de la guerra defensiva, ¿cierto? Solo nos quedaría terminar la etapa 3, que sería la vía fronteriza o parlamento, y la etapa 1, la guerra ofensiva. Y ustedes tienen que poner qué pasaba con los españoles. Les voy a poner acá. ¿Qué pasaba con los españoles? Y acá lo mismo que pasaba con los mapuche. ¿Ya? En este periodo, ¿qué pasaba entre 1612 y 1602 con los españoles y los mapuches? Y acá sería exactamente lo mismo. Lo voy a copiar para que lo voy a poner 2 veces. Control C. ¿Ya? Entonces eso es lo que tienen que hacer. Yo voy a guardar este archivo y se va a llamar... Voy a guardar acá, tengo una carpeta con muchos archivos de PowerPoint. Y le voy a poner... Clase... Esta es la 4ª clase. Clase 4. La guerra de Arauco. Y esta actividad se las voy a mandar ahora a su WhatsApp y me la tienen que entregar. Ahora, la pueden contestar ya sea en, ¿cómo se llama? En Word, la pueden contestar en el cuaderno, la pueden contestar en el mismo PowerPoint donde les sea más cómodo. Si no, lo pueden mandar a mi correo, que es, se los voy a volver a anotar acá. Ya me han llegado algunos trabajos de ustedes, ¿ya? Que es enriquegalace@gmail.com. Ya, ese es mi correo. Me envían el trabajo ahí o también me lo pueden enviar por WhatsApp. No hay ni un problema, ¿ya? Mi teléfono es más 562-8722-1962. ¿Ya? Ahí también me lo pueden enviar, ¿ya? He recibido algunos trabajos, pero muy poquitos. Hay que ir poniéndose al día, chiquillos. La actividad es terriblemente sencilla. Cualquier duda que tengan, me pueden hablar al WhatsApp y yo contesto, no hay ni un problema. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto a lo que hay que hacer? No. Ya, bacán. No. Entonces, yo esto ahora mismo se los voy a mandar al WhatsApp del curso. Y ahí va a estar listo para que ustedes lo contesten. Como les digo, lo pueden hacer o en el mismo PowerPoint o lo pueden hacer en el cuaderno y me mandan una foto, o lo pueden hacer en Word y me lo mandan al correo. Cualquier forma, lo que a ustedes les sea más cómodo. ¿Ok? Perfecto. Y por último, me vuelvo a disculpar por esos 7 minutos que entré tarde, pero la verdad se apagó el computador y no tenía cómo hacerlo partir de nuevo. ¿Ya? Profe, Dígame. el video que mostró al principio de la profesora de historia, También se los voy a mandar acá. porfa. ¿Ya? Les voy a mandar el video que resume, porque ese video hace bien cortito todo. ¿Ya? La clase fue mucho más específico que eso, pero este es un excelente resumen y lo vamos a utilizar sin ningún problema. Les voy a pegar en
el PowerPoint, el video. ¿Ya? Así que sería eso, pues, chicos. Espero que estén muy, muy bien y Vale, nos profe, vemos igual. el próximo martes. Igual para usted, profe. Cuídense, estamos viendo. Nos Igual, vemos, que profe, estén bien, cuídese. chiquillos.